En este video hablaremos sobre la osteoporosis enfocado en bases moleculares. Somos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, específicamente de la Facultad de Nutrición, del semestre y grupo segundo B. Mi equipo está conformado por Gómez Beltrán Regina, Pacheco Sánchez Ashley Jimena, Vázquez Páez Estefanía Melisa, Villalobos Díaz Joab Saúl y su servidora Sotelo Subdíaz Jennifer Fabiola. Y abordaremos los temas de la introducción molecular al tejido óseo, vías de señalización involucradas en la osteoporosis, desequilibrio molecular y desarrollo de la osteoporosis, factores genéticos y epigenéticos, abordaje terapéutico desde lo molecular y, al final de todo, la conclusión. Introducción. La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una disminución de la densidad mineral ósea y el deterioro de la microarquitectura ósea, lo cual conlleva un aumento de riesgo de fracturas. A nivel básico, el hueso está sometido a un proceso continuo de remodelado mediante la acción coordinada de osteoclastos y osteoblastos, regulado por señales locales y sistémicas. Sin embargo, en la osteoporosis, este equilibrio se rompe, lo que se traduce en pérdida neta de tejido óseo. El presente trabajo es de suma importancia, ya que, al estudiar las bases moleculares de la enfermedad, permite entender en profundidad los procesos celulares y bioquímicos que llevan a la desregularización de remodelado óseo. Este enfoque abre la puerta a desarrollo de terapias dirigidas que modulen de manera específica la introducción molecular al tejido óseo. El esqueleto es un órgano firme, resistente y dinámico, formado por tejido conectivo especializado. Lo que lo caracteriza es su matriz extracelular calcificada, en la que se alojan diferentes tipos celulares que le confieren funcionalidad. No es una estructura inerte. El tejido óseo está vivo y en él ocurren procesos como la nutrición celular y la eliminación de desechos. Los huesos cumplen al menos cuatro funciones esenciales. Primero, tienen una función estructural, proporcionan soporte y protegen órganos vitales. Segundo, actúan como componentes clave del sistema locomotor, al interactuar con músculos y articulaciones. Tercero, participan en la producción de las células madre hematopoyéticas, fundamentales para la formación de la sangre. Y cuarto, funcionan como reservas de minerales, especialmente calcio y fosfato, los cuales son esenciales para el equilibrio mineral del cuerpo. Además, recientes investigaciones han demostrado que el hueso tiene una función endocrina. Participa en la regulación de procesos como el metabolismo energético y la reproducción. En el tejido óseo encontramos tres tipos celulares principales, las células del tejido óseo, como lo son los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. Los osteoblastos derivan de las células mesenquimales llamadas osteoprogenitoras. Estas se activan por proteínas morfogénicas óseas. Los osteoblastos son células cúbicas basófilas y están ubicadas en la superficie del hueso en crecimiento. Su función principal es sintetizar y mineralizar la matriz osteoide. Cuando los osteoblastos quedan atrapados en la matriz que ellos mismos producen, se transforman en osteocitos. Estas células ya no se dividen ni producen nueva matriz, pero se comunican entre sí con los osteoblastos mediante proyecciones citoplásmicas. Son células elípticas con menos organelos que los osteoblastos. Por último, tenemos los osteoclastos, que son células grandes, multinucleadas, derivadas de los monocitos. Se encargan de la resorción ósea durante el crecimiento y remodelación. Se localizan en lagunas de Fowlship y poseen vacuolas llenas de enzimas como la fosfatasa ácida, esenciales para disolver la matriz ósea. Tenemos la matriz ósea. La matriz ósea representa el componente extracelular del hueso y se divide en dos porciones, en la porción inorgánica y la porción orgánica. La porción inorgánica constituye el 50% del peso,
y está compuesta principalmente por cristales hidroxiapatita formados por fosfato y calcio. También contiene iones como bicarbonato, magnesio, potasio, sodio y citrato. En la porción orgánica, esta está formada principalmente por colágeno tipo 1, además de pequeñas cantidades de proteoglicanos y glicoproteínas. Esta combinación permite al hueso ser a la vez duro y algo flexible. Seguimos con el periósteo y el endósteo. El perósteo es una capa fibrosa que recubre externamente al hueso, excepto en las superficies articulares y en los sitios de inserción de tendones y ligamentos. Está anclado mediante las fibras de Sharpey y contiene varias capas de osteoblastos. Su participación es crucial en la reparación de fracturas. Por otro lado, el endostio recubre la superficie interna del hueso y también participa en la remodelación ósea. Produce osteoclastos y células osteoprogenitoras. Está compuesto por colágeno tipo 3 y se extiende incluso por los canales de Haber. Los tipos de tejido óseo. Existen diferentes tipos de tejido óseo. El hueso esponjoso. El hueso esponjoso está formado por trabéculas delgadas que rodean médula ósea y vasos. Se encuentra en la parte interna del hueso y es más ligero que el compacto. El hueso compacto. El hueso compacto está formado por sistemas de Havers u osteonas. Estas son estructuras con canales centrales rodeados por laminillas concéntricas. Contienen osteocitos alojados en lagunas y permiten el paso de vasos sanguíneos para nutrir el hueso. También distinguimos el tejido óseo primario, que es el primero en formarse durante la osificación o la reparación ósea. Contiene fibras colágenas desorganizadas, menos minerales y una mayor porción de osteocitos. Y por último, tenemos el tejido óseo secundario o lamelar, que es el más común en adultos. Sus fibras colágenas están organizadas en láminas paralelas alrededor de canales vasculares, formando las osteonas. Los tipos de osificación. El hueso puede formarse por dos tipos de procesos. Primero, la osificación intramembranosa, que ocurre directamente dentro de una membrana de tejido conectivo. Aquí, las células mesenquimales se diferencian en osteoblastos, los cuales forman una matriz osteoide, que luego se mineraliza. Esta osificación es típica del cráneo y parte de la clavícula. Segundo, la osificación endocondrial, que se desarrolla sobre un molde de cartílago hialino. Este molde primero sufre cambios como hipertrofia de condrocitos, mineralización y muerte celular, generando cavidades. Posteriormente, estas son invadidas por vasos y células osteogénicas, que depositan matriz ósea sobre la base cartilaginosa. Remodelación ósea. A lo largo de nuestra vida, el hueso se renueva constantemente mediante la remodelación ósea. Este proceso tiene cuatro fases. La primera es la resorción. Aquí los osteoclastos eliminan el hueso viejo. La segunda es la reversión. En esta se prepara la superficie para recibir tejido nuevo. Después tenemos el depósito de matriz. Aquí los osteoblastos forman nuevo tejido óseo. Y por último, la cuarta fase es la mineralización. Aquí la matriz se endurece y forma hueso funcional. Y si este ciclo se desbalancea, por ejemplo con una disminución de osteoblastos, aparece la osteoporosis. Vía de señalización WNT. Una de las vías moleculares más importantes en la formación del hueso es la vía WNT. Esta señalización activa genes que estimulan a las células madre mesenquimales a convertirse en osteoblastos. Además, regula la producción de proteínas esenciales para formar y mantener la matriz ósea. Algunas proteínas WNT relevantes son la WNT3A
y WNT5A, que activan una proteína llamada beta-catenina, que es clave en esta vía. Inhibidores de WNT. Existen proteínas inhibidoras que bloquean la vía WNT. Las principales son DKK1 y SOST, que impiden que la señal llegue al receptor. También están SFRP y WIF1, que neutralizan el ligando WNT antes de que active la vía. Estas proteínas reducen la formación de hueso y aumentan la actividad de osteoclastos. Por eso, hoy se están investigando como posibles dianas terapéuticas para tratar la osteoporosis. Planes de crecimiento óseo. En la vía WNT hay tres grandes familias de factores de crecimiento que regulan el hueso. El primero es el TGF-beta. Este regula la diferenciación de osteoblastos a dosis bajas, estimula la formación ósea y a dosis altas la bloquea. También tenemos la BMPS. Estas son proteínas con gran poder osteogénico, especialmente BMP2, BMP7 y BMP9. Y por último, tenemos la familia de FGFS, que intervienen en la reparación ósea tras lesiones, promoviendo la proliferación de osteoblastos y condrocitos. Estos factores trabajan de forma coordinada con la vía WNT para mantener el equilibrio óseo. Beta-catenina y osteogénesis. La beta-catenina es la protagonista de la vía WNT canónica. Cuando esta vía se activa, la beta-catenina se acumula en el citoplasma. Luego entra al núcleo celular y activa genes que promueven la formación de hueso. También participa en la maduración del cartílago y en la adhesión celular. Cuando está inactiva, se degrada rápidamente. Por tanto, su regulación es esencial para la salud del hueso. Vías WNT no canónicas. La vía WNT tiene también ramas no canónicas que actúan de forma diferente. La primera es la WNT de calcio. Esta regula el calcio intracelular que es necesario para que el osteoblasto funcione, sobre todo en ambientes inflamatorios. Y la segunda vía es la PCP, que significa polaridad celular plana. Esta regula la organización y migración celular, que es crucial durante la formación ósea. Ambas vías también influyen en el equilibrio entre formación y destrucción ósea, y pueden complementar o inhibir a la vía canónica. Aquí les presento un resumen del mecanismo de la osteoporosis, ya con todo lo explicado anteriormente. Primero tenemos la remodelación ósea alterada o cómo se desarrolla la osteoporosis. Aquí, pues normalmente hay un equilibrio entre osteoblastos, que son los que forman el hueso, y los osteoclastos, que son los que lo reabsorben. En la osteoporosis, este equilibrio se pierde y disminuyen los osteoblastos y aumentan los osteoclastos. Después tenemos la disminución de señalización proósea por la vía WNT. Aquí la vía WNT estimula la formación ósea activando la beta-catenina. Si esta vía se inhibe, los osteoblastos no se desarrollan correctamente. Después tenemos el aumento de proteínas inhibidoras, que son DKK1, SOST, CFRP y WIF1. Y bueno, estas proteínas bloquean la vía WNT, impidiendo la diferenciación de osteoblastos. Esto da como resultado menos hueso nuevo. Después tenemos a los factores de crecimiento desequilibrados, que son TGF-beta, que este en exceso puede inhibir la formación ósea. Y también tenemos BMPS y FGFS. Estos son esenciales para la regeneración, pero pueden estar deficientes o mal regulados.
Y por último, como resultado final, pues tenemos la pérdida de masa ósea, en donde el hueso se vuelve más frágil, con microestructura deteriorada, y también aumenta el riesgo de fracturas, incluso con esfuerzos mínimos. El desequilibrio molecular y desarrollo de la osteoporosis. La osteoporosis ocurre cuando se rompe el equilibrio entre la formación y la resorción ósea. En condiciones normales, este proceso está regulado por diversas moléculas que mantienen el hueso saludable. Sin embargo, con el envejecimiento y cambios hormonales, como la menopausia, este equilibrio se pierde. Los siguientes mecanismos explican cómo se desarrolla esta enfermedad. La pérdida de estrógenos, RANK o PG, da resultado el aumento de la resorción ósea. En este caso, los estrógenos normalmente regulan la actividad de los osteoclastos, que son células que degradan el hueso. Cuando disminuyen, por ejemplo en la menopausia, los niveles del estrógeno disminuyen y los osteoblastos aumentan la producción de RANK y disminuyen la de OPG. RANK activa a los osteoclastos promoviendo la resorción ósea. El OPG, la osteoprotegerina, es un inhibidor natural de RANK. Al bajar su nivel, no hay freno para los osteoclastos. Como resultado, se pierde más hueso del que se forma. El aumento de esclerostina con la edad da la inhibición de la formación ósea. La esclerostina es una proteína producida por los osteocitos. Su función principal es inhibir la actividad de los osteoblastos, que son células formadoras de hueso. Con la edad aumenta la producción de esclerostina, lo que reduce la formación de nuevo tejido óseo. Esto agrava aún más la pérdida ósea, ya que no se compensa la resorción. La disminución de la señal da menos osteoblastos y produce hueso más frágil. La vía WNT-catenina es esencial para el desarrollo y supervivencia de los osteoblastos. En personas mayores, esta vía es menos activa por factores como aumento de inhibidores y esclerostina. Esto lleva a menor formación de osteoblastos, disminución de la producción de matriz ósea y mayor fragilidad ósea. Los efectos sobre la apoptosis de osteoblastos y osteocitos. Otro mecanismo por el que los glucocorticoides pueden afectar la proliferación y función celular de los osteoblastos es a través del control de la muerte celular programada o apoptosis. Diversos estudios han demostrado que los glucocorticoides producen una disminución del número de osteoblastos maduros y de ostocitos mediante apoptosis. En pacientes tratados con prednisonina de forma crónica, se han identificado un 30% de osteoblastos apoptóticos y un 5% de ostocitos apoptóticos mediante el túnel. Sin embargo, en los pacientes control no se observó ninguna célula apoptótica. Resultados similares se han obtenido en estudios utilizando conejos, ratones o ratas. De acuerdo con ello, la disminución de la formación ósea secundaria a la exposición a dosis suprafisiológicas de glucocorticoides puede ser debida al menos en parte al aumento de la apoptosis de osteoblastos y ostocitos. Los osteocitos desempeñan un papel esencial en la respuesta a la carga mecánica y en el inicio del remodelado en lugares concretos dentro del hueso. Se postula que el aumento de la apoptosis de los osteocitos podría alterar la calidad del hueso y reducir la resistencia ósea. Independientemente de la DMO, así la acción de los glucocorticoides sobre el osteocito puede explicar la pérdida desproporcionada de resistencia ósea y el aumento de fracturas en relación con la DMO. Estas células son multipotentes y por ello capaces de diferenciarse a otros tipos celulares de la estirpe mesodérmica. En los pacientes expuestos a dosis suprafisiológicas de glucocorticoides, tanto de origen exógeno como endógeno, en el caso de la enfermedad de Cushing, se ha observado un aumento del contenido graso de la médula ósea. Por ello, otro posible mecanismo que explicaría la disminución en el pool total de las células osteoblásticas que se observa en la osteoporosis esteroidea es la diferenciación de las células madres mesenquimales a células grasas. Como resultado del aumento de la actividad del factor de transcripción, ese factor de transcripción no solo induce la indiferenciación a adipocitos, sino que también frena la diferenciación a células osteoblásticas de las células madre mesenquimales. En la actualidad se discute si de hecho existe una relación inversa entre la cantidad de adipocitos y la de osteoblastos en la médula ósea.
lo que permitiría explicar el aumento de tejido adiposo en la médula ósea en las entidades como la osteoporosis senil. Los efectos sobre los osteoclastos. Los efectos de los glucocorticoides sobre las células osteoclásticas y por ende sobre la resorción ósea no están muy bien aclarados. Se ha observado que los glucocorticoides pueden inhibir la osteoprotegerina, la OPG, y aumentar los niveles de ligando del receptor por activación nuclear, el factor RANK, estimulando así la formación y la diferenciación de los osteoclastos. Estos efectos estarían medidos por los osteoblastos. Algunos autores han sugerido recientemente que los glucocorticoides podrían actuar directamente sobre el osteoclasto, aunque los mecanismos de esta acción no estén aún aclarados. En general, la administración de glucocorticoides podría aumentar de forma temporal la actividad del osteoclasto maduro, hecho que puede explicar en parte la pérdida de masa ósea inicial observada en la osteoporosis esteroidea. Sin embargo, este aumento de la resorción ósea es transitorio. A largo plazo, los glucocorticoides reducen el número de osteoclastos debido a una disminución en la actividad proliferativa de sus precursores. Bueno, yo les voy a hablar sobre los factores genéticos y epigenéticos que favorecen o provocan lo que es la enfermedad de la osteoporosis. Les hablaré sobre 3 genes clave que existen, que son el gen LRP5, el gen RANG y el gen SOS, además de cómo los microRNAs y la metilación del ADN en las células óseas regulan la salud de nuestros huesos. Y bueno, pues aquí pues muy general, el gen LRP5 es el encargado de la formación ósea y el gen RANG está encargado de la resorción ósea, es decir, la degradación del hueso en sí. El gen SOS está encargado de la inhibición de la formación ósea y pues más adelante les hablaré más a profundidad de las funciones y su importancia de cada uno. Pero pues bueno, comenzando con el gen LRP5, es un correceptor de la vía WNT, es decir, su función esencial es la estimulación de la formación del hueso por los osteoblastos, es decir, estas células son encargadas de la construcción del hueso, porque en el hueso existen 3 tipos de células. Como bien sabemos, es el osteocito, el osteoblasto y el osteoclasto. En este caso, en este gen participan los osteoblastos, lo cual favorece la formación del hueso como si fuera una construcción con ladrillo. Esta célula es encargada de poner como ladrillo por ladrillo para poder así construir lo que es el hueso. Y pues bueno, mutaciones en el RP5. Hablando de mutaciones en el RP5, puede darse lugar a enfermedades como osteoporosis pseudoglioma, caracterizada por huesos frágiles desde la infancia, pero el ejemplo que presento a continuación es sobre una mutación llamada G171V, lo cual produce una activación excesiva de lo que es el WNT171V, lo cual da como consecuencia un aumento de la densidad ósea, es decir, que los huesos sean más densos y al disminuir la inhibición que normalmente ejerce la esclerostina. Como bien sabemos, siempre cuando hay una o algo favorece debe haber algo que lo inhiba, porque entre más exista algo, o sea, también trae como perjudicaciones hacia nuestro organismo, hacia nuestra salud. Entonces es por eso que hay algo que debe de activar y hay algo que debe de inhibir. En este caso, en esta mutación, es una activación excesiva del WNT171V, lo cual da una mayor densidad ósea. Y pues bueno, ahora vamos con el gen RANK. El gen RANK es un receptor ubicado en los precursores de los osteoclastos, que son las células que, como ya lo había mencionado, que degradan el hueso. Es como de que se empiezan a comer ese hueso, es como si, un ejemplo, empiezan a destruir esa barda, empiezan a destruir toda la construcción. Y lo que tiene es que cuando este gen RANK se une a su ligando RANK L, que es producido por los osteoblastos y osteocitos, se activa la diferenciación y maduración de los osteoclastos. Un exceso de señalización RANK-L lleva a una mayor reabsorción ósea, es decir, degradación y a la pérdida de densidad mineral ósea, que es lo que ocurre en la osteoporosis. Por eso esta vía es un objetivo importante para el desarrollo de tratamientos. Y pues bueno, pasemos con el gen SOST,
que codifica para la proteína esclerostina, que es producida principalmente por los osteocitos y se encarga de frenar la formación ósea. Como ya lo habíamos visto en una mutación del RP5, en esa mutación no estaba presente tanto la esclerostina, que es lo que frena la formación ósea, es decir, que el hueso se empieza a formar y a formar, no, es porque no está presente este gen, que es la esclerostina, que se encarga de frenar la formación. Este actúa como un freno natural al unirse con los correceptores LRP5 y LRP6, bloqueando la señalización WNT. Cuando la esclerostina está activa, se produce menos hueso, lo que puede favorecer a la osteoporosis. Por esto, los tratamientos actuales buscan a la esclerostina para promover la formación ósea. La esclerostina es producida en los osteocitos y no lo comenté, pero los osteocitos son los que le dan como esa estructura al hueso. Son como esos ladrillos. Ya había puesto el ejemplo de que los osteoblastos construyen construyen una pared y los ladrillitos serían los osteocitos que forman la estructura. Ya los osteoclastos son los que destruyen. Entonces, como bien lo había mencionado, los tratamientos de hoy en día buscan como inhibir lo que es la esclerostina para que ésta no se active en exceso y no disminuya la producción o la formación del hueso. Como ya lo habíamos visto, es mejor que o sea, siempre debe haber un equilibrio, pero en el caso de la osteoporosis, lo que sucede es de que la esclerostina está muy activa y entonces inhibe la formación del hueso, entonces por eso se presentan los huesos más frágiles y porque no está muy bien formada la estructura del hueso. Y pues bueno, ahora hablemos de regulación epigenética. Y pues bueno, comenzando con la metilación del ADN. La metilación del ADN es un proceso en el cual se añaden varios grupos metilo a las citocinas en regiones llamadas islas CPG. Este proceso suele silenciar la expresión de los genes cuando ocurre en sus regiones promotoras. En las células óseas se ha observado que la hipermetilación de los genes como RUN, XDOX y OXTERIX reduce la formación de osteoblastos, contribuyendo a la osteoporosis. Por el contrario, si el gen RANKL está hipoventilado, se expresa y se estimula a los osteoclastos, aumentando la reabsorción ósea, es decir, la degradación. En el caso del gen SOST, su promotor suele estar metilado en los osteoblastos, lo que mantiene silenciado, pero se desmetila en los osteocitos, lo que permite que se exprese la esclerosina y se frene la formación ósea. Y pues no podemos dejar de lado lo que son los microRNA, que son pequeñas moléculas que regulan la expresión génica, uniéndose a los RNA mensajeros para bloquear su traducción o degradarlos. Por ejemplo, el microRNA 145 suprime la expresión de RUNX2, limitando la formación de osteoblastos. En cambio, el microRNA 29 promueve la diferenciación de osteoblastos al bloquear genes inhibidores de la matriz ósea. Además, microRNAs como el microRNA 21 están asociados a la activación de los osteoclastos, lo que promueve la resorción ósea y contribuye al desarrollo de la osteoporosis. Y pues aquí les presento una tabla con un resumen de todos los genes y factores, que es el RP5, su función es activar la vía WNT, su alteración es la mutación G171V, que es la mayor formación ósea, es decir, que no está presente la esclerostina o está en muy baja cantidad. El factor o el gen RANK y RANKL la función normal es la osteoclastogénesis, que es la alteración del gen RANK que está en mayor proporción y lo cual da un efecto de mayor resorción ósea o degradación. El gen SOS inhibe al WNT, que es cual presenta mayor esclerostina y menor formación ósea. La metilación del CPG es el control génico, que es una hipo o hipermetilación, lo cual da un efecto de osteoporosis. Los microRNAs, su función normal es la regulación génica y la alteración puede causar una sobre o infraexpresión, lo cual da un desequilibrio óseo. Por eso, como les mencionaba, debe de haber un equilibrio, porque entre mayor proporción de un gen
da como resultado una alteración, una fisiopatología. En este caso, centrándonos en la osteoporosis, en el caso de la osteoporosis, cuando está más elevada la esclerostina, es menor formación ósea. Es decir, que la esclerostina está por los cielos y entonces lo cual causa que la formación ósea disminuya y entonces el hueso sea más frágil. Entonces, por eso es importante que siempre sea un equilibrio en nuestro organismo. Osteoporosis, abordaje terapéutico desde lo molecular. El tratamiento de la osteoporosis ha evolucionado significativamente, incorporando terapias que activan a nivel molecular para inhibir la resorción ósea o estimular la formación de hueso nuevo. Entre estas terapias se destacan los bisfosfonatos, el denosumab y el rimoxazumab, cada uno con mecanismos de acción específicos que permiten abordar la enfermedad de manera efectiva. Principalmente abordaremos y haremos énfasis en 3 de estos. En primer lugar, tenemos a los bisfosfonatos, que son inhibidores de osteoclastos. En segundo lugar, tenemos al denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, que es anti-RANKL. Y en tercer lugar, tenemos a un romosozumab, que es una terapia anabólica que inhibe la esclerostina y activa la vía WNT. Bisfosfonatos. Mecanismos de acción. Los bisfosfonatos son análogos sintéticos del pirofosfato que se unen con alta afinidad a la hidroxiapatita en el hueso, específicamente en sitios de remodelación activa. Una vez incorporados al hueso, son fagocitados por los osteoclastos durante el proceso de resorción ósea. Dentro de estas células, los bisfosfonatos nitrogenados como el alendronato y el risodronato inhiben la enzima fernesil pirofosfato sintasa en la vía del mevalonato, esencial para la preinilación de proteínas pequeñas GTPasas necesarias para la función y supervivencia de los osteoclastos. Esta inhibición conduce a la apoptosis de los osteoclastos y por ende a una disminución de la resorción ósea. Eficacia clínica. Numerosos estudios han demostrado que los bisfosfonatos aumentan la DMO y reducen significativamente el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales. Por ejemplo, el alendronato ha demostrado una reducción del 40 a 50% en la incidencia de fracturas vertebrales y periféricas. Estos fármacos son considerados de primera línea en el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Ahora, con respecto a las consideraciones y efectos adversos, aunque generalmente bien tolerados, los bisfosfonatos pueden causar efectos adversos gastrointestinales, como por ejemplo el esofagitis y úlceras esofágicas, especialmente con las formulaciones orales. También se han reportado casos raros de osteoclonecrosis de la mandíbula y fracturas femorales atípicas en el uso prolongado. Es importante evaluar la necesidad continua del tratamiento y considerar periodos de descanso terapéutico en pacientes de bajo riesgo. Ahora tenemos al denosumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-RANKL. Su mecanismo de acción. Este es un anticuerpo monoclonal humano que se une con alta afinidad al ligando del receptor activador del factor nuclear kappa B, impidiendo su interacción con el receptor RANKL en los precursores de osteoclastos. Esta inhibición bloquea la formación, función y supervivencia de los osteoclastos, reduciendo la resorción ósea. Como punto número 2, eficacia clínica. El estudio Freedom demostró que denosumab administrado por la vía subcutánea cada 6 meses reduce significativamente el riesgo de fracturas en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. 68% en fracturas vertebrales, 20% en no vertebrales y un 40% en fracturas de cadera. Además, denosumab ha demostrado ser eficaz en hombres con osteoporosis y en pacientes con pérdida ósea inducida por tratamientos hormonales. Punto número 3. Consideraciones y efectos adversos. Denosumab es generalmente bien tolerado, sin embargo, se han reportado efectos adversos como hipocalcemia, infecciones cutáneas y, en casos raros,
osteoclondrosis de la mandíbula. Es esencial monitorear los niveles de calcio y asegurar una adecuada ingesta de calcio y vitamina D durante el tratamiento. Por último, tenemos al romosozumab, que como bien dijimos, es una terapia anabólica que inhibe la esclerostina y activa la vía WNT. Su mecanismo de acción se basa en que es un anticuerpo monoclonal que se une a la esclerostina, una proteína producida por los osteocitos que inhibe la formación ósea al bloquear la vía de señalización WNT beta-catenina. Al inhibir la esclerostina, romosozumab activa la vía WNT, promoviendo la diferenciación y activa de los osteoblastos, lo que reduce en un aumento de la formación ósea y una disminución de la resorción. Eficacia clínica. En estudios clínicos, romosozumab ha demostrado aumentar significativamente la DMO en la columna lumbar y la cadera y reducir el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis severa. Su administración es mensual por vía subcutánea durante un periodo de 12 meses. Como último punto tenemos a las consideraciones y efectos adversos. Aunque romosozumab es eficaz en la mejora de la DMO y la reducción de fracturas, se ha observado eventos cardiovasculares adversos en algunos estudios, lo que ha llevado a restricciones en su uso en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular reciente. Es crucial evaluar el perfil cardiovascular del paciente antes de iniciar este tratamiento. A manera de resumen, como podemos ver, el abordaje terapéutico de la osteoporosis desde una perspectiva molecular ha permitido el desarrollo de tratamientos más específicos y eficaces. Los bisfosfonatos de mosozumab y romosozumab actúan en diferentes etapas del ciclo de remodelación ósea, ofreciendo opciones terapéuticas adaptadas a las necesidades individuales de los pacientes. La elección del tratamiento debe basarse en una evaluación integral del riesgo de fractura, comorbilidades y preferencias del paciente, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud.